Hola a todos y bienvenidos a una sesión más de nuestro canal Pensemos ISO Sistemas de Gestión. Si estás interesado en saber cómo estructurar verdaderamente una matriz de requisitos legales, te invito a que veas este tutorial. Una de las tareas más complejas para las organizaciones es la de determinar cuáles son esos requisitos legales aplicables. Y mucho más difícil aún es definir un mecanismo bajo el cual se pueda demostrar que efectivamente lo que se determinó como requisitos legales se está cumpliendo fielmente. Es por eso que decidimos hacer un video tutorial en el cual vamos a definir un mecanismo claro pero muy eficaz para demostrar cómo verdaderamente podemos hacer una identificación clara de requisitos legales, pero también cómo podemos demostrar efectivamente su cumplimiento. Una de las primeras actividades que debes desarrollar cuando estás estructurando un marco normativo es el de definir las fuentes. Para ello te puedes referenciar en páginas como lo son las del ministerio o superintendencias aplicables a la empresa de tu sector, organizaciones departamentales o locales, bases de datos institucionales y también te puedes apoyar en otros organismos como lo son las ARLs, agremiaciones o corporaciones que se dedican constantemente a actualizar información referente a un factor específico, llámese seguridad de salud en el trabajo, medio ambiente, calidad, entre otras. En el momento en que tú pretendas seleccionar cuál va a ser tu fuente para la cual vas a extraer cada uno de los requisitos legales, debes de tener presente dos elementos puntuales. El primero de ellos, y es el más importante, es que esa fuente sea afín al sector de tu organización. Vamos a poner un ejemplo. Si mi empresa es de transporte, sabemos que dos fuentes de gran importancia van a ser el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte. El otro aspecto que es de gran importancia es el de determinar su fácil acceso. Es decir, cómo nuestra organización o nuestros equipos de trabajo pueden acceder fácilmente a información actualizada sobre las nuevas regulaciones aplicables a nuestro sector. Ya después de haber definido nuestra fuente de información, debemos seguir a la siguiente etapa, y es la de empezar a extraer nuestros referentes normativos. Llámese en estos leyes, decretos, resoluciones, circulares, entre otras. Lo importante primero es determinarlos. Hasta esta etapa, el hecho de determinar un referente normativo no significa que hayamos definido un requisito legal. Simplemente estamos definiendo cuáles de estos son aplicables a mi organización para empezar a extraer información valiosa, la cual debemos involucrar en la planificación de nuestro sistema de gestión. Ya después de haber definido cuáles son los referentes normativos aplicables, debemos pasar a la etapa número 3, y es la de leer. Leer incluso varias veces ese referente normativo con el fin de determinar cuáles son los artículos aplicables. Esta parte es de gran importancia porque nos encontramos en muchas ocasiones que las organizaciones definen que o aplica completamente todo el referente normativo, sabiendo que no es así, o los artículos específicos que van a empezar a seleccionar no los leen detenidamente, por lo tanto se empiezan a encontrar con ese problema de que definen algo que deben cumplir cuando verdaderamente no es cierto. Justo en el momento en el que ya hayas terminado de leer ese referente normativo y hayas seleccionado cuáles son los aplicables, que incluso los pudiste haber resaltado, sigues con la siguiente etapa, y es la de extraerlos, hacer un inventario de cuáles son esos artículos que me aplican de ese referente normativo. Vamos a ver un ejemplo. Haciendo una revisión documental de la página del Ministerio de Transporte, nos encontramos que uno de los referentes normativos que eran aplicables a nuestra organización era el Decreto 431. Justo en el momento en el que se hizo una lectura minuciosa de esto, se definieron que los siguientes artículos eran aplicables a nuestra organización. Artículo 2.2.1.6.2.3, artículo 2.2.1.6.3.1 y artículo 2.2.1.6.3.2, los cuales fueron consignados en nuestra matriz de requisitos legales de la siguiente manera. Justo hasta este momento lo único que hemos hecho es definir cuáles son los artículos aplicables, pero en ningún momento definimos cuáles son sus requisitos. Para poder hacerlo, lo que debes llegar a hacer es nuevamente leer.
¿Y por qué es importante leer? Porque si bien un artículo nos aplica a nuestra organización, puede que no sea en su totalidad. Por lo tanto, debemos extraer aquello que sí es de importancia para nosotros. Vamos a volver nuevamente a nuestro ejemplo. Miremos un ejemplo de uno de los artículos mencionados anteriormente del decreto 431, el cual es el 2.2.1.6.3.1, el cual nos dice lo siguiente: contratación. El servicio público de transporte automotor especial solo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas para la modalidad. En ningún caso se podrá prestar sin la celebración del respectivo contrato de transporte suscrito entre la empresa de transporte habilitada para esta modalidad y la persona natural o jurídica contratante que requiera del servicio. Tal como lo pudimos evidenciar al leer el primer párrafo de este artículo del decreto 431, encontramos que existen dos requisitos aplicables. El primero de ellos es que si la empresa no se encuentra habilitada, pues no podrá prestar ningún servicio tanto a personas naturales como a jurídicas. Es decir, que siempre debe estar habilitada. Y la segunda es que para poder ejecutar un servicio específico, independiente de la modalidad que éste ofrezca, debe celebrarse un contrato, ya sea con esa persona natural o con esa persona jurídica. Por lo tanto, tendríamos los dos siguientes requisitos. Tal cual como lo pudimos ver, encontramos que en este primer párrafo de este artículo habían dos requisitos aplicables, pero si hubiésemos seguido leyendo, hubiesen sido muchísimos más. Es por eso que queda una conclusión muy contundente de este ejercicio, y es que un artículo no necesariamente es un solo requisito. Va a depender de todos los elementos que lo constituyan y cuáles de ellos verdaderamente aplican. Puede que hayan 2, 3, 4, 5, múltiples, pero lo importante es que detallen cada uno de ellos para que tengan presente qué es lo que como organización verdaderamente debemos cumplir. Justo ya cuando sabemos cuáles son los requisitos aplicables a nuestra organización basados en los artículos y referentes normativos, continuamos con otra etapa supremamente fundamental, y es la de definir si se cumple o no ese requisito legal. Miremos un ejemplo práctico de este escenario. Haciendo un análisis de los dos requisitos que fueron determinados partiendo de este artículo, encontramos que el primer requisito sí se cumple, en el cual se define que se cuenta con la habilitación para la prestación del servicio bajo la resolución 005675 del 20 de enero del 2021. De igual forma, si revisamos el segundo requisito, nos definen lo siguiente: se establece el modelo de contrato de transporte bajo el formato PS-F001, en el cual se establecen los recorridos, cliente, vehículos a emplear y fines específicos del contrato. Adicionalmente, se hace una revisión y dentro de este se encuentran que se han celebrado 5 contratos, de los cuales cada uno de ellos se han ejecutado satisfactoriamente. Esto que acabamos de ver es lo más importante cuando estábamos estructurando requisitos legales. Y es claramente demostrar capacidad. Es decir, que si aplica un requisito legal a mi organización, sea este de calidad, sea de seguridad y salud y trabajo o medio ambiente, mi organización tenga la capacidad suficiente para cumplirlo, y de esta forma no generar una afectación a nuestra organización o hacia el referente de nuestro sistema de gestión. Otra cosa muy importante, tal cual como lo puedes ver acá, aquí ya estamos dando claridad. Claridad internamente, pero también externamente. Es decir, que si un organismo de control o una empresa de auditoría
llega a evaluar el cumplimiento de nuestros requisitos legales, pues va a tener claridad de cómo lo estamos haciendo. Es decir, efectivamente sí estamos demostrando una capacidad de cumplimiento y ahí se nos va a facilitar mucho la existencia cuando estamos viendo efectivamente este tema de requisitos legales aplicables. Finalmente nos podemos encontrar con otro escenario completamente diferente y es que no tengamos una capacidad de cumplimiento y no es malo. Simplemente lo que debemos hacer es determinar cuáles son las acciones que vamos a implementar como organización para demostrar cumplimiento, en las cuales debemos describirlas, debemos definir quiénes son sus responsables, las fechas de ejecución y determinar cuándo vamos a hacer seguimiento a su eficacia, es decir, que su ejecución o implementación verdaderamente me estén dando cumplimiento a este requisito legal aplicable. Un aspecto que debemos tener siempre presente cuando estamos trabajando matrices de requisitos legales o marcos normativos es que su base fundamental es el seguimiento. ¿Y qué significa esto? Pues que no es una tarea que se hace una vez al año o una vez en la vida de nuestro sistema de gestión. Simplemente lo que debemos hacer es un seguimiento periódico en el que verdaderamente miremos cuál es el estado de los requisitos legales actuales que se han determinado, pero también cuáles son los nuevos que pueden ingresar a nuestro marco normativo. Para ello los invitamos siempre a que hagan un seguimiento periódico, sea este semestral, trimestral o cualquiera de las frecuencias que ustedes determinen como más válida. Lo importante es que definan y las planifiquen cuándo van a ser las fechas de esos seguimientos, cuáles son las descripciones de ese seguimiento, es decir, qué se hizo, qué se identificó nuevo, cuáles fueron las acciones que quedaron pendientes para garantizar ese cumplimiento de esos requisitos legales aplicables, cuál es su estado e incluso determinar cuándo va a ser nuestra próxima reunión de seguimiento. Aquí les mostramos un breve ejemplo de cómo sería un seguimiento a una matriz de requisitos legales. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video. Si fue así, te invito a que le des clic en me gusta. De esta forma estarías demostrándonos que verdaderamente nuestros videos están agregando valor a tu organización y a tu sistema de gestión. De igual forma te invitamos a que te suscribas para que recibas todas las notificaciones de nuestros nuevos videos que sé que te van a servir de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.